Hola jóvenes, me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta segunda semana de trabajo del último parcial de nuestro semestre. Un semestre que ha sido raro, un semestre en el que, pues si bien ya estamos algunos trabajando de manera presencial, pues aún se extraña el tenerlos a todos en el salón de clases. Ojalá que el siguiente semestre ya podamos estar juntos compartiendo el rato y hablando de historia. La semana pasada, bueno, antes de entrar en materia, te quiero decir dos cosas a manera de retroalimentación general. Primero, felicitarlos por la gran respuesta que tuvieron en cuanto a la entrega de trabajos en el segundo parcial. La verdad es que hubo trabajos muy buenos, muy completos. Hubo también en las aplicaciones del EducaPlay, sobre todo buenas participaciones. En materia presencial también creo que hemos trabajado más a gusto porque ya quedó demostrado que podemos hablar de más cosas de manera presencial, no solamente es muy diferente a hacer un video o estar de manera presencial. La verdad es que yo estoy contento por todo lo que ha sucedido en este segundo parcial y felicitarlos de manera general, a manera de retroalimentación muy general, felicitarlos por esa gran respuesta, pero también es llamarles un poquito la atención. Este video lo estoy haciendo hoy domingo con la finalidad de esperarme un poco a la respuesta de sus trabajos de la semana pasada, ¿no? Que veíamos las reformas borbónicas. Hay muchos alumnos que no mandaron trabajo. Más o menos es un 40%, entre los tres grupos un 40% de alumnos que no mandaron trabajo o que los mandaron tarde. Aguas, no dejen que su promedio baje, muchachos. Sean un poco más inteligentes en cuanto a su vida estudiantil, porque si se han puesto a ver los últimos 2 años, uno de los criterios para entrar a la universidad es la cuestión del promedio. Anteriormente tenía más peso el examen de ingreso, pero ahora no, ahora es el promedio. Y pues piensen a futuro, o sea, es muy fácil que su promedio baje con un mal parcial. Traten de no faltar con ningún trabajo para que ese promedio se mantenga o incluso pueda subir un poquito. Si bien ustedes están en tercer semestre, piensen para cuando dentro de un año prácticamente, un año y medio, salgan ya de su preparatoria. Entonces, si es como una llamada de atención, no es regaño, es más una llamada de atención para que no falten con sus trabajos en este último parcial. Un último parcial en el que vamos a hablar sobre la independencia de México, la última unidad de estudio de este semestre. Creo que es la primera vez que te hablo con la unidad, ¿no? El número de la unidad. Pero ya llevamos 7 unidades, hoy empezamos con la séptima. La semana pasada veíamos las reformas borbónicas, este conjunto de medidas que aplica la familia Borbón al llegar al poder de la corona española, medidas para modernizar España, todas las colonias, para evitar la corrupción y para poder ellos trataban de recuperar ese nivel de potencia mundial que tenía España, ¿no? Y que hasta la fecha pues, no han podido recuperarlo. Hoy veremos los inicios de la independencia de México. Algunos factores externos, factores internos que le dieron vida a esta independencia. Y también veremos el día de hoy algunas conspiraciones que se realizaron antes del 16 de septiembre de 1810. Para esta clase vas a hacer un apunte muy pequeño, muy breve, muy simple sobre lo que vemos en esta clase. Trata de abordar todo lo que veamos en esta clase. Primero, factores externos de la guerra de independencia. Tenemos tres factores externos que
dan vida no solamente a la independencia de México, sino a una corriente de movimientos independentistas en toda América Latina, ¿no? Empezamos con una independencia de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América, perdón, que se realizan en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Los norteamericanos se independizan de la corona inglesa y es un movimiento que logra impregnar a los latinoamericanos y logra decirles, oigan, se puede hacer a un lado todo el sometimiento a una corona y salir adelante juntos como un pueblo, ¿no? También como factor externo está la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. La Revolución Francesa que da pie al término del absolutismo, al término de una época en la cual había gobiernos autoritarios y se le da vida a toda esta cuestión de los derechos humanos, a toda esta cuestión de inicios de la democracia, de la participación ciudadana, y es donde los ricos de la época tienen esta posibilidad de escuchar qué sucede en el mundo y de ver que en otros lugares algunos pueblos se independizan, algunos pueblos crean estos derechos humanos para evitar los abusos de algunos y es lo que llega a nuestro país, ¿no? Noticias de la independencia de Estados Unidos, noticias de la Revolución Francesa y que por consecuencia da la Declaración de los Derechos Humanos y noticias de las ideas de la Ilustración en donde principalmente se da por terminado los gobiernos autoritarios y en donde ya la gente empieza a tener más participación activa en la política. Entonces, estos tres factores lo que hacen es pues llegar como en forma de noticia a nuestro país. Esos tres factores, junto con los factores internos que vamos a ver, son los que le dan vida a la independencia de México. Dentro de los factores internos tenemos sobre todo la desigualdad social, como ya lo hemos visto durante este semestre, una desigualdad social muy marcada porque teníamos gente muy rica que venía de España, los criollos que eran muy ricos y que tenían la posibilidad de estudiar en los grandes colegios, en las grandes universidades, pero también teníamos gente que era explotada, que era discriminada por el color de piel, por si tenían dinero o no tenían dinero, y esto provocaba marginación en algunas comunidades y provocaba manifestaciones y levantamientos contra estas injusticias. Cada día que pasaba había más manifestaciones y más levantamientos que era más difícil de controlar, ¿no? Ya la gente estaba enojada, estaba cansada de que se les hiciera a un lado por tener un color de piel determinado o por el simple hecho de no tener dinero. Había también ya un descontento de los criollos. Recordar que los criollos pues, son los hijos de los españoles que nacieron aquí en América y que los criollos tenían algunas facilidades, ¿no? Como era el estudiar, era el acceder a puestos de gobierno y demás, pero que con el paso de los años, con la aplicación de las reformas borbónicas, los criollos sí los dejaban participar en el gobierno, sí los dejaban participar activamente en la cuestión económica, pero no les daban poder. O sea, era así como que participas en el gobierno, pero tu puesto es de los más bajitos. Los puestos más altos en el gobierno eran exclusivamente para los españoles peninsulares. Obviamente los criollos, al ser las personas que tenían acceso a la educación de calidad, en grandes colegios, en grandes escuelas, pues ellos tenían acceso a estas ideas de la Ilustración, de la libertad y de la fraternidad que forman parte de los factores externos. Entonces fíjate bien, los criollos fue una mezcla de descontento por no tener poder, porque les cerraban las puertas al poder, y era una mezcla también de conocimiento de las ideas de la Ilustración.
El conocimiento es poder, muchachos. Entre más conozcan, entre más sepan sobre algo, más puertas se les van a abrir, se van a ser más críticos sobre todo. Y estos dos factores internos, ¿no? El descontento social por la discriminación, por la marginación, por la desigualdad social, y el descontento por parte de los criollos, que eran los que tenían el dinero, por no tener el poder, pues llevaron, obviamente, a las conspiraciones. ¿Qué es una conspiración? La conspiración es un acuerdo secreto, es una reunión secreta que normalmente se hace en contra de algo, de alguien que controla algún estado o demás. Las primeras conspiraciones se realizan por parte de los criollos en contra del dominio español. Los criollos son los primeros en decir, a ver, nosotros nacimos, nosotros somos de familia de dinero, nosotros tenemos privilegios por ser familias de dinero, estudiamos, pero los españoles no nos dejan acceder a los puestos de poder. Entonces, vamos a tratar de hacer este tipo de acuerdos, de conspiraciones para mejorar, para sacar el dominio español. Algunas de estas conspiraciones se realizan entre 1808 y 1809. Esto lo vamos a abordar más adelante, más a detalle, sobre todo 3 conspiraciones son las que vamos a ver. Problemas económicos, también es otro de los factores internos que hay dentro de la Nueva España y que generan la independencia. Uno de los problemas económicos eran los latifundios monopolizados. El latifundio es una gran extensión de tierra, miles de hectáreas, que pertenecían a una sola familia y que los campesinos de la época pues no podían explotar. O sea, el campesino que era dueño de esa tierra, pues todo lo que sacaba tenía que dárselo al señor de los latifundios. Entonces esto también provoca problemas económicos y obviamente las reformas borbónicas en materia económica que vimos afectaban a los ciudadanos directamente, pues por la creación de más y más impuestos en la época. Entonces, haciendo una recapitulación de los factores internos, tenemos la desigualdad social por parte de la clase más baja, el descontento de los criollos, las conspiraciones que realizan los criollos y los problemas económicos que hay en la Nueva España, derivado de las reformas borbónicas con la creación de mayores impuestos y de latifundios monopolizados. Ahora sí, vamos a las conspiraciones y levantamientos armados. La primera conspiración que se realiza, la primera conspiración es la conspiración de Valladolid. Valladolid es lo que hoy se conoce como Morelia, Michoacán. Morelia es un gran municipio, es la capital del estado de Michoacán y que en él se realizaron varias conspiraciones. Tiene un pasado muy bueno y un presente también en cuestiones académicas con la Universidad San Nicolaita de Michoacán, que tiene años, siglos de existir y es donde surgen los primeros grandes pensadores del país. La conspiración de Valladolid estaba conformada por Michelena, Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Se tiene como fecha el 21 de diciembre de 1809 y la justificación que tenía esta conspiración era la preservación de la Nueva España para la monarquía española. ¿Por qué? Porque para estas fechas había un nuevo rey. España estaba en conflicto con Francia y fueron vencidos los españoles, llega un nuevo intento de rey y bueno, la primera conspiración que se hace es para que la Nueva España siga perteneciendo a la monarquía española, es como una especie de respaldo a los españoles. Puede sonar un poquito contradictorio con lo que hemos dicho de que los criollos estaban enojados, pero es que imagínate, o sea, en España, en Europa, pues estaba esta guerra contra los franceses.
La siguiente es la conspiración de San Miguel el Grande, Guanajuato, lo que hoy es San Miguel de Allende. Fue organizada por Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Y en esta también es en 1809, en la cual se podría decir que es una reunión en la cual había conspiradores, pero también había grupos de intelectuales, había comerciantes, había militares incluso del ejército colonial, y que en un inicio las reuniones están aquí en San Miguel de Allende y se trasladan al estado de Querétaro, que es lo que nos lleva a la conspiración de Querétaro, que es la más conocida. En esta conspiración de Querétaro ya es donde se agrega Miguel Hidalgo y Costilla, se agrega Juan Aldama, el mismo corregidor José Miguel Domínguez con su esposa doña Josefa Ortiz, los sacerdotes José María Sánchez, Ignacio Gutiérrez, el capitán Joaquín Arias y Francisco Lanzagorta. En este ya hay ya no es un pensamiento, en esta conspiración ya no es como que, oh sí, tenemos que sacar a los españoles o tenemos que defender la corona española. No, en esta conspiración de Querétaro ya hay un plan de acción. Ya hay un plan de acción en donde se nombra a Ignacio Allende como general, en donde a Hidalgo y Aldama se les pone como segundo al frente del movimiento popular, y el propósito era destituir a los españoles de los puestos de gobierno. ¿Por qué? Porque aquí ya se veía una serie de amenazas por parte de la guerra que estaba en Europa. En esta conspiración de Querétaro se llegó como a la conclusión, o se tenía previsto, no se llegó a la conclusión, se tenía previsto dar un levantamiento armado el 8 de diciembre de 1810 en San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, un municipio que está aquí a 80 kilómetros de Aguascalientes, que es muy famoso por la Virgen de San Juan de los Lagos. Para aquellas épocas de 1810, San Juan ya era famoso, tanto por la cuestión religiosa de la Virgen de San Juan, como también por la cuestión mercantil, porque San Juan de los Lagos tenía una de las ferias más importantes del país. Se decide iniciar el 8 de diciembre de 1810 la Guerra de Independencia, porque ese día era la fiesta principal, o es la fiesta principal en San Juan de los Lagos, y pues mucha gente de todo el país estaba presente. Lo que no contaban los conspiradores es que iban a ser descubiertos y se tuvo que adelantar ese grito de independencia, ese llamado al levantamiento al 16 de diciembre de 1810. Se adelantó 3 meses, fueron descubiertos, se dice, o la historia así lo cuenta, que doña Josefa avisa a Ignacio Allende, a Juan Aldama, y pues agarra su caballito y vámonos hasta Dolores Hidalgo a avisarle a don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo, el cura de Dolores Hidalgo, llama, toca las campanas y llama al levantamiento armado. Pero hasta aquí lo vamos a dejar porque la siguiente semana ya veremos como tal el movimiento de independencia, que es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, pero que está lleno de muchos misterios, muchos misterios. Por ahora nos quedamos con esos factores externos, esos factores internos y las conspiraciones que le dan vida al inicio de la guerra de independencia. Cuídate mucho porque está empezando el viento, está empezando el invierno y hace mucho frío en las mañanas y en las noches. Te mando un fuerte abrazo.